Hace años que el aumento de la diabetes en el mundo se ha convertido en algo verdaderamente alarmante. La diabetes es una enfermedad metabólica crónico-degenerativa caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones, los nervios, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo, más de 1,5 millones de personas pierde la vida. Con el aumento de esta enfermedad también aumenta el gasto. En el 2021 la diabetes en nuestro país fue la tercera causa de muerte, superada únicamente por las enfermedades del corazón y el COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 8,7 millones de mexicanos padecemos diabetes. La falta de diagnóstico oportuno, los malos hábitos alimenticios, la baja actividad física y la presencia de otras enfermedades hacen de la diabetes una emergencia no solo sanitaria, sino desde luego financiera, porque vaya que cuesta esta enfermedad. Pero para saber qué está haciendo México luchando contra esta epidemia de la diabetes y sobre todo para saber cómo prevenirla, esta noche me acompaña Fátima Rodríguez Dávila. Ella es endocrinóloga y especialista en diabetes. Quédese con nosotras esta noche. Les aseguro que el programa va a estar muy interesante y muy informativo. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Fátima, qué gusto recibirte esta noche aquí en Frente a Frente con un tema que desde luego he tenido la oportunidad de conocer desde que era una niña. Primero, pues por lo que me contaban sobre mi bisabuela que padecía diabetes, pasando por mi abuelo, posteriormente mi padre, y al paso de los años, pues tú sabes lo que es la carga genética, también una servidora. Es muy caro, muy, muy caro manejar este tipo de enfermedades. Entonces, qué importante pues es tomar conciencia y decir, no me voy a boicotear. Entonces, conciencia, señoras, señores que me están escuchando, quienes tienen diabetes, por favor, es verdaderamente indispensable, y mira, les voy a mostrar, porque aquí lo tengo, indispensable que utilicen esto todos los días. Este es un glucómetro. Y esto hay que checarse la glucosa todos los días. Bienvenida, Fati. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ahorita comentaste muchas cosas muy importantes. Yo empezaría porque en México el problema es que vemos a los alimentos como una parte muy importante de la convivencia, ¿no? Entonces vemos la alegría del comer. Entonces, si nos quitan a lo mejor los postres o nos reducen la cantidad de tortillas, pues es una tragedia para muchos pacientes y se deprimen, ¿no? Otra de las cosas que tenemos muy mal aquí es la prevención, que cada vez trabajamos más en ello, pero muchos de los pacientes que estamos acostumbrados a ver tienen muchas complicaciones porque el diagnóstico se hizo tardío o no Claro. acudieron a sus médicos cuando debieron haberse acudido justo por no estarse checando la glucosa y no saber cuánto tenían de glucosa, y ahí vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, lo que hay que saber es que la diabetes es una enfermedad, y esto estoy hablando de la diabetes tipo 2, que es Claro, de un 80-90% de las personas que tienen diabetes desde luego. por muchas cosas, entre mala alimentación y sí una ligera carga genética, ¿no? O sea, Que no estamos hablando ni de la diabetes tipo 1, que es la que generalmente le da a los niños, que ahora ya les está dando la tipo 2 a algunos niños,
Sí, o la justo. diabetes gestacional, que esa es la que le da a algunas mujeres que están embarazadas. Sí, y entre esos hay todavía muchísimos más tipos de diabetes. Están los ¿Sí? diabetes MODI y bueno, otras tantas que pues nosotros como endocrinólogos ahí estamos viendo qué tipo es, ¿no? Pero la más frecuente es Correcto. diabetes tipo 2. Entonces, pues, ¿en qué hay que enfocarse, ¿no? Primero, ¿qué hago si no tengo diabetes? Pero quiero prevenirla, porque eso es algo que es muy importante y ahí nos tenemos que enfocar. La primera sería que todas las personas que tienen arriba de 45 años deben de estarse realizando estudios de laboratorios generales, aunque sea una vez al año. Pero si yo tengo peso de más, ya sea sobrepeso u obesidad, o tengo algunos datos de que pudiera haber o que pudiera tener la insulina alta, ¿no? ¿Como qué? Como el cuello un poquito oscuro que se llama cantosis nigricans, o por ejemplo que tengo alguna enfermedad como síndrome de ovario poliquístico. Tengo datos, ¿no? De cansancio, mucha hambre, visión borrosa, voy a hacer el baño muy seguido, o tengo mucha carga genética de obesidad, entonces no me tengo que esperar a que cumpla 45 años. O sea, tengo que hacer los estudios de laboratorio para que un médico los revise y si es que salen arriba de 100, entonces tengo que hacer estudios todavía mucho más específicos para descartar diabetes. Pero Porque Fátima, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ves ya pacientes claramente diagnosticados que no se toman su metformina? Es cierto, yo lo he visto incluso hasta en mi familia. Fíjate lo que te digo. No se toman la metformina. Yo les he regalado un glucómetro, no lo usan. O sea, y además, para acabarla de amolar, llegan y se toman alcohol, ¿no? Alcohol, ron con refresco de cola, etcétera, etcétera. Y dices, ¿pero qué tienen en la cabeza? bueno, yo lo que veo y lo que hemos visto con muchos de los pacientes es que normalmente lo que existe o cuando pasa esto de autosabotearse es por miedo. Da miedo porque no saben o les falta información. Da miedo porque creen que una dieta es ya nunca voy a volver a comer tal cosa, ya nunca voy a volver a comer tal. Y cuando les explicamos que la dieta es, sí puedes comer, pero de forma equilibrada y que a lo mejor en tu cumpleaños si te vas a comer un pastel o de vez en cuando vas a poder comer tal, entonces ya la gente empieza a entender, ¿no? O por ejemplo, el por qué no se checan la glucosa, porque les da miedo ver la cifra, pero les digo, a ver, hay que checarse la glucosa un día en la mañana, otro día en la tarde, otro día en la noche. Oye, Estas, pero más miedo les debería de dar acabar pegados a una máquina dializados, o más miedo le debería de dar a esas personas que les tuvieran que cortar una pierna. sí, Eso sí es para dar miedo. y es que justo no saben, piensan que porque ya tienen diabetes, ya inmediatamente entonces en unos años se van a dializar, pero no es importantísimo que sepan que todas las complicaciones, si nos checamos, entonces voy al médico para que me corrijan mi tratamiento y yo esté en metas, entonces yo voy a prevenir todas las complicaciones porque son prevenibles. O sea, la diabetes es una enfermedad que bien controlada, o sea, todos nos vamos a morir pero no por una complicación de diabetes. Correcto. Y además, hacerse Controlados. siempre un examen cada 3 meses de la hemoglobina glicosilada, que yo siempre le he calificado como la prueba chismosona, Ujú. porque aunque se cuiden 2 días antes para querer, digamos, tomarle el pelo al doctor y decir, no, yo sí me cuido, yo sí como, ya hago lo que debo de hacer. Mentira, esa prueba demuestra de manera clara y contundente cómo se ha portado el paciente en los últimos 3 meses y ahí lo refleja en esta prueba. Entonces, si tenemos menos de 6 de hemoglobina glicosilada, pues sí nos estamos portando bien. Hay personas que llegan con unas cifras verdaderamente espeluznantes y volvemos a lo mismo. Creen que le están tomando el pelo al médico. No es cierto. Se están engañando solitos. Sí, no, y es importante también que lo sepan porque me ha tocado gente que nunca le han hecho una hemoglobina glucosilada Imagínate, y sí van al médico. Entonces, para que sepan que también es una prueba que se deben de realizar. muy Y importante.
Y otra cosa es que los medicamentos que damos son medicamentos que son seguros, porque Claro, luego no se toman el medicamento porque piensan que pues me va a hacer daño al riñón o me va a afectar el hígado. No, daño al riñón y daño al hígado va a ser el azúcar alta. Ajá. claro, Los medicamentos son totalmente seguros y yo no sé de dónde leen, pero cada cierto tiempo llega alguien a preguntarme si la metformina, por ejemplo, hace daño a los riñones. Y son noticias que de repente salen porque quieren vender tal pastilla o tal sustancia mágica, ¿no? En internet. exactamente. Y pues eso no es real, o sea, los medicamentos son seguros, hay muchos estudios detrás de ellos, hay muchísimos medicamentos para escoger que si me hizo daño, bueno, entonces te lo puedo cambiar a tal, pero Claro, definitivamente siempre que les dan un tratamiento, todos los medicamentos van dirigidos al paciente y no les vamos a dar algo que pues les haga daño, ¿no? Ese es uno de los mitos efectivamente. muy, muy grandes acerca de los medicamentos de diabetes, especialmente la metformina. No, y además hay personas que a mí me han preguntado que si la insulina provoca ceguera. Le digo, No, no, lo que provoca ceguera es estar con los niveles altísimos de glucosa. Eso sí, porque entonces se revientan los vasitos finísimos que tenemos en los ojos y ahí sí puede venir ceguera. sí, justo ese es un mito también, porque pues antes la gente se tardaba mucho para acudir al doctor, ¿no? Entonces Claro, cuando iban al doctor, pues ya tenían la glucosa muy alta. Entonces también, o sea, me dicen, ¿y la insulina entonces es mala? No, es un medicamento, al igual que la metformina, al igual que muchos otros, que lo utilizamos para controlar los niveles de glucosa en nuestros pacientes. claro, Me dicen, ¿es para siempre? No en todos los pacientes, ¿eh? En algunos sí se puede retirar, pero siempre tiene que ir guiado de los médicos. Entonces, nada más. claro, sí, siempre y cuando puedan bajar los niveles de glucosa a un término más o menos normal. Sí, claro. Entonces, pues habrá pacientes en los que sí va a ser la insulina por siempre porque ya tienen ciertas condiciones en las que no se los vamos a poder quitar, pero habrá otros que no, que nada más va a ser para controlar en ese momento y que después podríamos mandarles otro medicamento. Aquí el objetivo sí es dar medicamento y prevenir complicaciones, ¿no? O sea, tener los Fátima, pues aquí tenemos niveles. que hacer la invitación a todas aquellas personas que tengan sospechas de padecer diabetes, que tengan todas estas características que hemos mencionado, que vayan y se hagan un examen de sangre, que compren, por favor, su glucómetro, que se chequen, que coman sanamente. Una sugerencia que yo les hago de verdad, de corazón, si quieren utilizar aceites, usa aceite de olivo e incluso la manteca de puerco. Es muchísimo más sana que todo aquello que nos han mencionado, porque le hicieron una campaña brutal a la manteca de puerco, pero es mucho mejor, es mucho más sana. Así que, Fátima, seguimos en contacto tú y yo, porque hay mucho, mucho de qué hablar sobre este tema de la diabetes y sobre todo para poder concientizar a la cantidad impresionante de mexicanos que está creciendo desafortunadamente con este padecimiento. Te agradezco muchísimo. No, gracias a usted. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.